situaciones tan críticas, donde muchas veces ni cuenta se han dado de su realidad espiritual. Aunque para el religioso eso es normal, déjame decirte. Pero para ti y para mí, que amamos a Dios y lo amamos de verdad, eso es malo, porque nos lleva a un estado estático en la vida, en nuestra relación con Dios, que no nos deja crecer, no nos deja ser transformados por su palabra, y no nos deja bendecir a nuestras generaciones de tal forma que ellos puedan ver a Cristo manifestado a través de ti y a través de mí. Amén. Cuando nosotros mirábamos esta porción de la Escritura del libro de Hebreos, capítulo 3, en el verso 12, fue el tema que aperturó el poder llevar a una profundidad este tema. Estaba basado a que este versículo nos aperturaba más a entender lo que en verdad quería decirnos. Y la palabra dice en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón, ¿qué? Corazón malo, de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Es impresionante poder traer a mi mente y a mi corazón esa palabra que dice apartarse del Dios vivo. Porque, déjame decirte, podemos venir a la iglesia, cargar una Biblia, cantar y adorar, pero es lo que Jesús dijo: de labios me honras, pero tu corazón está lejos. Eso me hace temblar, iglesia, porque me hace ver que algo está mal dentro de mí, que algo no está bien y que necesito algo más de lo que estoy haciendo. Amén. Amén. Por eso es que me llevó a traerte esta serie, para comenzar a describirte cada fase como señal, porque tocábamos este punto, ¿recuerdan? Las 7 señales de una vida lejos de Dios, y empezamos diciendo que la pérdida del hambre de Dios. Hemos hablado mucho de esto. También decíamos la pérdida de la dirección de Dios. ¿Cuánto ya no escuchamos la voz de Dios? Antes decíamos cuánto hemos dejado la palabra, la oración, el buscar a Dios en todo tiempo. También habíamos visto como tercera señal el aumento del pecado. ¿Por qué? Porque cada paso que uno comienza a dar va arrastrando a un estado de condición espiritual tan crítica, que comenzó con la pérdida del hambre de Dios, siguió con la falta de dirección. Tercero, ya el pecado se comete como deporte, ya no hay redargüimiento del corazón, ya no hay arrepentimiento verdadero, o sea, cambios en su forma de vivir. ¿Y eso por qué? Porque cuando el pecado aumenta, ¿qué pasa con la vida del cristiano? Se vuelve insensible, pierde la facultad de oír la voz de Dios, pierde la dirección de Dios. Después que decíamos la pérdida de la paz de Dios, fue un punto tan impresionante, porque ¿qué podría hacer el hombre sin esa paz de Dios? Porque esa paz trae gracia, favor, bendiciones. ¿Qué más hablábamos? El endurecimiento del corazón, y a veces muchos ni cuenta se dan. La pérdida de qué? Del propósito de Dios. Fue el tema pasado que tocábamos esta verdad. Y hoy nos toca el aislamiento espiritual. Así que vamos mirando qué dice Hebreos 10:25. ¿Qué dice la palabra del Señor? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o sea, alientándonos, motivándonos. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Iglesia, lo que quiero compartir contigo es el resultado de una vida que
de una u otra forma consintió que estas cosas vinieran en su vida. Porque decirte que el aislamiento espiritual no es solo una acción que se ve físicamente, sino es más espiritualmente. Porque a veces pensamos que este es un asunto, bueno, no voy, no busco, no es solo eso, iglesia. Es más de lo que te imaginas. Y eso empieza en el espíritu, cuando tú te alejas de tu relación, cuando tú te desconectas de Dios, cuando tú comienzas a dejar esa búsqueda a Dios y pierdes el propósito espiritual en tu vida, entonces es el inicio de que comienza a desatarse en tu vida un aislamiento, una separación, un alejamiento de todo lo que es Dios en ti, iglesia. Desearíamos que estemos tan entendidos en esta parte de nuestra vida para no vivir tristes, abatidos, para no vivir, angustiado, depresivo, porque todo esto que el hombre pasa en su vida es ausencia de la comunión con Dios dentro de su corazón, es la ausencia de una vida de Dios dentro de él. Por ello, cada momento cuando nosotros tenemos que buscar las razones por las cuales este elemento espiritual se produce, déjame decirte que es principalmente un problema interno dentro de ti. La falta de ¿qué? Hemos dicho, la falta de ¿qué? De perseverancia, de búsqueda en Dios y que es la parte fundamental. Esta es la llave que abre todas las puertas. El dejar a Dios a través de la palabra y la oración es lo que ha llevado a muchas personas y por medio de ellas a muchas familias y por medio de ellas a muchas iglesias a vivir momentos difíciles. Dios no lo quiere, no lo desea, pero es nuestra responsabilidad. Por eso dice la escritura, Filipenses 2:12, decía una palabra muy cierta. Dice, guardaos vuestra salvación con temor y con temblor, iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, guarda tu salvación con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque hay alguien que está esperando volverte a llevar del lugar donde Jesucristo te sacó. ¿De dónde? De las tinieblas, de la inmundicia. Pero alguien está tratando de volver a llevarte al mismo lugar donde el Señor te liberó, donde el Señor te sacó, porque esa palabra salvación es la palabra soterión, que significa rescatado, liberado. Y eso fue lo que dice la Escritura en el libro de Colosenses. Entonces nos vamos dando cuenta de que es nuestra responsabilidad el cuidar nuestra relación con Dios. ¿Cuánto creen esa palabra? Amén. Es nuestra responsabilidad entender que si nos desconectamos de la vida de Dios, puede traer momentos muy desagradables en tu vida. Y eso lo puedes ver físicamente como espiritualmente. Cuando tú dejas de comer una comida sana, saludable, provechosa para tu cuerpo y lo cambias por comida chatarra, por decirlo así, ¿qué le va a pasar a tu cuerpo? Se va a enfermar. Se va a intoxicar, va a comenzar a dañarse tus riñones, tus hígados, tu sangre, se va a poner azúcar por este tipo de desorden que uno a veces comete. Si eso le pasa solo por tener una vida desordenada físicamente, pregunto yo, ¿qué le pasará a tu espíritu en no ingerir comida sana, no ingerir comida provechosa para tu vida espiritual? ¿Qué es lo que va a pasar? Debilidad espiritual. ¿Qué es lo que va a hacer? Muerte espiritual. Como dice el libro de Apocalipsis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es impresionante. Puede haber zombies vivientes en estos tiempos. Claro que sí. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Son desventurados, miserables, pobres, dice la Escritura. ¿Por qué lo dice? Porque es nuestra responsabilidad cuidar nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Miren. Hay algo que me impresionó mucho tocante este tema y tiene que ver con aquellas cosas que de una u otra forma han surgido estos problemas. Problemas que de repente han sido no solo un descuido espiritual, sino que han sido factores que han dañado su corazón, han lastimado su vida. Han sido factores que han venido persistiendo de una forma excesiva, como la culpa,
como también lo que es un fracaso emocional, también podemos decir traumas, dolores que han sido producidos por acciones, actitudes, y han marcado tan fuerte el corazón y ha llevado al hombre, a la mujer, a un estado de ¿qué? De separación, de alejamiento. ¿Y todo por qué? Por una mala actitud. Marcaron sus vidas, se separaron. Pero ¿sabes? Dile que está al lado tuyo, pero hay buenas noticias para ti. Dile. Tenemos buena noticia, hermanos. Por eso Dios encerró la salvación por fe. Porque aquí, por fe, es donde muchas veces tu mente no tiene capacidad de entenderlo, pero tu corazón sí. Y cuando es por fe, hay esperanza, iglesia. Porque podemos volver a buscar a Dios, creador del cielo y de la tierra. Pero cuando nosotros no entendemos eso, inconscientemente no nos percatamos de los cambios que produce nuestra vida. Porque el aislamiento espiritual, la ausencia de la vida de Dios, ha dañado tantas familias, ha dañado tantos hijos, ha dañado tantos lugares donde ellos han sido. Ellos no lo quieren, no quieren ser así, pero hay algo que los está llevando a ser como son. Y permíteme decirte algo. Cuando viene a manifestarse, se manifiestan de una forma impresionante. ¿Como cuál, pastor? Frialdad espiritual. ¿Qué significa eso? Puedes permanecer mucho tiempo en muchos lugares, pero no buscando a Dios. Puedes hacer muchas cosas, pero no lo que Dios te manda. Eso es el resultado de una vida, de un enfriamiento espiritual, que es a raíz de la falta de oración. Podemos hacer cosas. Lo dije la semana pasada, cuando Jesús miró al pueblo y le dijo: dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. 6 días trabajará el hombre, el 7º día lo consagrará a Jehová. ¿Sabes que tu Dios es celoso? ¿Cuánto creen eso? Amén. Y Él pide tu vida. Él que tiene celo. Que tiene celo con celo santo, iglesia. Porque también anhela verte, tenerte, ministrarte, impartirte, activarte y bendecirte. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y es lo que Dios desea. Pero eso va reflejando en que muchas personas dejen de congregar como consecuencia de todas estas deficiencias que han venido ocurriendo dentro del corazón del hombre, de tal forma que la pérdida de la sensibilidad, la voz de Dios ha llevado a mucha gente ya a decir: ¿para qué voy si Dios ya no me habla? ¿Por qué voy si Dios ya no me dirige? ¿Para qué voy? No, iglesia, dile que está al lado tuyo, esto es por fe. Esto es por fe, hermanos. Esto es por fe. Y la fe, dice la palabra, que viene por el oír y oír la palabra de Dios. Amén. Entonces yo quiero que marques estos puntos, porque estoy tratando de ponerte esta introducción para que tengas idea de las cosas que han venido surgiendo dentro de ti y de las muchas personas que de repente están aquí y hoy no están, pero vas a comenzar a entender el por qué están así. Y cuando tú lo comprendas por qué están así, vas a ser un canal de bendición para ellos. No para juzgarlos, no para sentenciarlos, no para desanimarlos, sino para decirle: hermano, vamos, tú puedes. En Dios hay esperanza en medio de tus problemas. Y te dirán con sinceridad: no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la palabra, no tengo ganas de ir a la iglesia. Y es verdad, porque están débiles espiritualmente, pero tú tienes que ir. Dice la palabra que un carbón encendido puede encender a otro carbón aunque esté apagado. Y yo sé que tú eres un carbón encendido, aleluya. Porque el fuego del Señor está en ti. ¿Y por qué? Porque tienes una vida de oración, tienes una vida de palabra, tienes una vida llena de esa verdad revelada dentro de ti, iglesia. Por eso dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 1. Y lo voy a leer porque quiero que cada uno de nosotros podamos ver lo riesgoso y peligroso que es cuando personas van por ese lugar, por ese camino, y ellos no se dan cuenta, pero necesitan ayuda. Y recuerda, no juzgamos. Estamos viendo cosas que otros no entienden, pero tú que entiendes hoy, después de este servicio, sabrás qué hacer. Dice la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 18, 1, dice: el que se aísla busca ¿qué? Su propio deseo, y contra todo consejo se enoja. Si tú analizas ese verso,
tú encuentras, dice, se aísla. Eso implica una decisión voluntaria o progresiva. Todo comienza con algo tan simple. Hoy no voy, mañana sí. Y poco a poco van dejando la verdadera vida y comunión con Dios. ¿Sabes? Yo preguntaba al Señor y le decía, Señor, ¿cuán peligroso es el que alguien se aleje de Dios? ¿Cuán peligroso es? Y me dijo, ¿acaso olvidaste lo que dijo el Salmo 91? Que la única forma de donde yo puedo librar a mi pueblo del lazo del cazador, del destructor, del desechador, de saeta, de Motaná, es solo a través de qué? A través de que yo los cubra, yo los proteja. Porque afuera, me decía, hay un mundo de maldad, pero los que yo tengo no los puede tocar. Y yo recordé, dijo, ¿verdad? Es cierto, Señor. Entonces el congregar no es un asunto solo de venir, cantar, leer la Biblia, escuchar un sermón, sino es de permanecer bajo la gracia y protección de Dios contra todas aquellas cosas que tus ojos no ven, tu mente no entiende, pero que es real y que existe y se mueve en el mundo espiritual y afecta el mundo natural. Cuando tú verdaderamente logras entender y sabes ahora cuán seguro estás en las manos de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios por eso? Por eso dice la palabra, cuando se aísla, implica una decisión voluntaria o progresiva. ¿Por qué? Porque busca su propio deseo. El ego reemplaza muchas veces la voluntad de Dios. ¿Y por qué el ego, iglesia? ¿Cuándo es el ego que llega a manar el corazón del hombre? Cuando ya es tu voluntad tuya dirigiéndote a ti mismo. Ya no es la voluntad de Dios dirigiendo tu vida. El fracaso más grande que la Biblia nos muestra, dice, mira que dice la Escritura, cree que es tan fuerte que no caiga. Aún dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero son caminos de muerte. ¿Sabes? Te puedes equivocar en tus sentimientos, te puedes equivocar en tus decisiones, pero si tú le crees a la palabra de Dios, nunca vas a equivocarte, nunca vas a errar. Por eso dice la palabra que los que confían en Jehová jamás serán avergonzados. Hay momentos en la vida donde tú vas a tener que decir, Dios, ¿hago tu voluntad o lo que yo quiero? Y sabes que los errores más grandes y los problemas que han venido en nuestra vida han sido porque nosotros hemos tomado decisiones y no Dios. Y eso ha sido el resultado de ¿qué? El resultado de que muchas veces ya nuestro yo ha estado tomando control en nuestra vida. Nosotros mismos hemos estado dirigiendo nuestra propia vida, porque a la ausencia de la vida de Dios, a la ausencia de una vida de oración, una vida de palabra, somos nosotros los que mismos dirigimos nuestra propia vida. Y eso es peligroso, iglesia. Es peligroso porque cuando tú te diriges a ti mismo, es como un tanque cargado con dinamita caminando en medio de la ciudad. Y a donde llega puede explotar. Eso se llama mal carácter, ira, enojo, pleito, distensiones, llámalo en todas las manifestaciones de la carne si quieres. Pero esto es el resultado cuando muchas veces caminamos en ese sentido. Por eso dice la palabra contra todo consejo. ¿Qué significa rechazo de dirección espiritual? No deseamos quedarnos en ese estado, pero es una decisión tuya la que va a determinar qué quieres ser tú y qué quieres alcanzar en Dios. Es una decisión tuya. David pudo comprender después de tantos errores que cometió y pudo habernos dejado un registro de la realidad de la situación del hombre ante la presencia de Dios y su relación espiritual con Dios. Y lo dice de esta manera en el Salmo 51. Señor, no me quites tu Santo Espíritu. Eso porque David proclamó y dejó registrado en los Salmos, lo dejó registrado porque hay algo que él había entendido. Es que el mundo espiritual gobierna en el mundo natural. Cuando el mundo espiritual gobierna en tu vida, tú tienes paz, tú tienes gozo, tienes tranquilidad, tienes bendición, tú tienes dominio sobre tu carne, tienes gracia, favor de Dios en tu vida. Y cuando esa presencia está contigo, no necesitas nada, iglesia. Y se cumplirá la palabra que dice, aunque mejor es un pan duro en paz que un pan mojado en aflicción. Porque te gozarás y te recrearás
aún con lo poco que tienen, y alabarás a Dios porque Él es bueno. ¿Y sabes por qué? Porque hay cosas que verdaderamente pueden hacernos feliz sin necesidad de afligir al alma con cosas superiores, vanas de la vida. Porque dice el proverbio que muchos por ir tras las cosas, las riquezas de este mundo, se perdieron. Se perdieron. Porque fueron en busca de cosas materiales y dejaron a su Dios, como dice Osea, a un Dios que bendice su agua, su aceite, su mosto, y se fueron por sistemas huecas y vacías. Eso no puede pasar en tu vida. Dile que está al lado tuyo. Eso no te puede pasar. Porque cuando surge este aislamiento espiritual, esta es la puerta que abre a lo que es al orgullo y al engaño. Todo empieza por una apertura que tú le vas a dar con tu vida. Cuando tú tienes más oración, más lectura de la palabra, tienes más dependencia de Dios, tienes más gracia de Dios y tienes más dirección de Dios. Pero la ausencia de estas verdades, lo que te va a quedar es apertura ¿de qué? Del orgullo y del engaño. Esos son los que van a guiar tu vida. Y ahí es donde el hombre comienza a cometer errores. Nadie lo quiere, él ni cuenta se da, pero su situación ya comenzó a afectarse. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta que está haciendo algo que no lo está llevando en el plan y el propósito por el cual Dios lo creó. ¿Cuáles son los problemas, pastor? ¿Cuáles son las causas de este aislamiento espiritual? Al inicio compartí con ustedes un punto importante porque considero que necesitamos saber. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Razones porque muchas veces nos sentimos así. Una de ellas son heridas emocionales y espirituales. ¿Sí? A veces cuando nos lastiman, como que te quitan la razón de tu existencia. Como robaran tu brújula. No sabes a dónde ir ni qué hacer. ¿Por qué? Cuando dice el Salmos 34, 18, cercano está Jehová, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. Lo que Dios en verdad está diciendo es que en momentos de circunstancia fortuita que vengan a tu vida, sabes a dónde correr, y Dios dice que cercano está Dios a los quebrantados de corazón. No te aísles de la iglesia. Busca a Dios. Cuanto más te lastimen, te hieran, busca a Dios. Dile que está al lado tuyo. Cuanto más te hieran, te lastimen, te desprecian, busca a Dios. Busquemos a Dios. Porque Dios dice en su palabra que cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón. Amén, gloria a Dios. ¿Sabes? Es el momento donde tú tienes que darle una patada al diablo. El diablo te dijo cosas que te lastimaron. El diablo te dijo cosas que de repente te dejaron un momento bajoneado, como mucha gente dice. Ahí es donde tú tienes que acercarte a Dios y tienes que decirle: Padre, me siento mal. No sé si fue por mi culpa, por mis palabras, pero me siento mal. Y sabes, Dios va a venir a restaurarte. Dios va a venir a sanar tu corazón. No hagas lo que mucha gente hace, que se aleja, que se aparta, que se va por otros lugares, buscando algo que le convenga, algo que lo agrade. No. Dile que está al lado tuyo: yo no soy de los que retroceden. Dile: yo soy de los que va hacia adelante. Dile: aleluya. Vamos, díselo, porque acá hay algo que necesitamos entender. Cuando nosotros no sanamos de aquella herida, nos quedamos encerrados en nosotros mismos. Nunca lo olvides. Un corazón no sanado es un corazón que está herido. Y un corazón herido es un corazón que se encierra en su mundo de dolor. ¿Y cuánto les cuesta? No sé cuánto ustedes han escuchado a personas decir: ay, es que me cuesta perdonarlo, hermano. No puedo, ya no doy más. ¿Han escuchado esas palabras? Amén. Yo no siento nada por él. Claro, cuando la amargura gobierna el corazón, nubla la mente. Y
¿qué amor va a haber ahí si la ira está gobernando, el orgullo está gobernando por causa de un dolor? Pero no es para que te aísles, recuerda, es para buscar a Dios, es para volver a reconocer a Dios en tu corazón. Por eso recuérdalo siempre, iglesia. ¿Qué más nos lleva a que causan el aislamiento espiritual? Un pecado no confesado. Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios ha hecho que oculte su rostro. No hay más grande consecuencia en la vida nuestra que el pecado que produce una separación. ¿A cuántos el Espíritu Santo les sigue hablando? Levántame la mano. ¿A cuántos todavía escuchan la voz de Dios? ¿Y cuántos no? Déjame dejarte algo para que cambie tu vida. Yo sé que muchos queremos los dones, queremos el poder, queremos la unción, queremos la autoridad. Y muchos no nos preguntamos. A veces le dice: Señor, dámelo. Y Dios dice: la tengo toda en mi mano llena para dártelo. Pero no es Dios, iglesia. El problema no es Dios. El problema somos nosotros, que no estamos listos para recibirlo. Que no hemos entendido que Dios es santo, 3 veces santo. Y el pecado que ha hecho te descalifica ante los ojos de Dios. Porque ella te separa del plan, del propósito de Dios en tu vida. Pecados que muchas veces no tienen nada que ver con el sexo, no tienen nada que ver con la droga, no tienen nada que ver con la borrachera, porque esos no son los pecados de un cristiano, déjame decirte, es un pecado de los mundanos, aleluya, amén. Amén. El pecado de un cristiano, ¿sabes cuál es? Y muchas veces no se dan cuenta. Esos son pecados de que aquellas cosas que se conviven muchas veces con ellas. La mentira, el engaño, la ira, etc. Y eso te aparta de que Dios te use. Te aparta, te descalifica para que tú no seas un instrumento en la mano de Dios. Por eso dice la palabra, como dice en 2 de Crónicas: si mi pueblo se apartara de lo malo, buscare mi rostro, yo iré desde los cielos y responderé y traeré yo. ¿Sabes, iglesia? Dios quiere hacer algo diferente en tu vida. Él quiere cambiar tu vida. Y si Él logra cambiar tu vida, tu familia va a cambiar. Y si Él cambia tu familia, tengo por decir que tus generaciones serán benditas. Pero tenemos que entender que el pecado ha dañado tantas personas. Y mucho más cuando ese pecado todavía no es ni siquiera confesado. Y de tal forma que ese pecado ha estado tomando el dominio, control en la vida de muchas personas. Por eso es que no duran en orar ni siquiera 10, 15, 20 minutos. 5 minutos ya no tienen palabra. Y los ha llevado muchas veces a dejar la palabra, a dejar la oración, a dejar el ayuno, a dejar de congregar. Porque es el pecado. El pecado. Porque el pecado se comete en 3 dimensiones, dile que está al lado tuyo. En el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Del cuerpo es transgresión, de tu alma es rebelión, pero de tu espíritu es iniquidad. Y lo que dice Isaías: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado más grande que Dios no perdona al hombre es el de la iniquidad, porque es una ofensa directa al trono de Dios. Y ese es el pecado de iniquidad. ¿Cuál, pastor? Los pecados que comete tu espíritu, la incredulidad. La ofensa más grande que puedes hacer contra el Espíritu Santo. La rebeldía, la rebelión, la mentira. Como dice el proverbio: 6 cosas abomina Jehová, pero la 7ª abomina su alma. ¿Cuál es? El que hace rencilla entre sus hermanos. Déjame decirte que hay muchas cosas que podemos ver y darnos cuenta de que esto ha traído tantas consecuencias, pero hoy, dile que te la tú, hoy vas a ser libre. Hoy vas a ser libre. Porque ese pecado no confesado tiene que ser roto. ¿Qué más nos ha llevado a muchos momentos difíciles? El desánimo y el cansancio espiritual. Primera de Reyes 19:4, voy a tocar un tema que he estado hablando mucho tocante esto.
El caso de Elías, cuando Elías mismo hizo basta ya, oh Yahweh, quítame la vida. ¿Por qué? Venía de una victoria, haber matado a cuántos sacerdotes de Jezabel. Dice la escritura, pero él que hizo, se aparta después de una gran victoria, lo vemos en el verso 4. Se esconde en una cueva en el verso 9 y se siente solo y derrotado en el verso 10. Y tú te preguntas y dices, ¿cómo es posible que alguien que haber visto una gloria tan fuerte y poderosa de Dios llegue a un momento tan deprimente, si podemos decirlo así espiritualmente? ¿Y por qué? ¿Por qué vemos esta separación de Elías en este estado? Y para muchos que hemos leído esta historia diríamos que Dios lo abandonó a Elías. No, Dios no lo abandonó a Elías. Porque Dios aún en medio de qué? En medio de tu dolor, en medio de tu frustración, en medio de tu enojo, Dios irá a buscarte. ¿Cuánto dicen amén? Dios irá a restaurarte. Dios no deja tirados a sus hijos. ¿Cuántos creen eso? 7 veces cae el justo y 7 veces que Yahweh lo levanta, dice la palabra. ¿Sabes? Déjame decirte algo. Hay momentos en la vida, van a venir cosas que de repente tú digas, yo ya no doy más, hasta aquí quedo. Y Dios te dice, no, como Elías, levántate bien, hay mucho camino todavía por recorrer. Y Dios va a fortalecerte, Dios va a confortarte, Dios va a alinearte, Dios va a abrir las puertas, Dios va a alinear tu vida, tu familia, Dios va a alinear tu negocio, Él va a comenzar a hacer cosas nuevas. ¿Sabe por qué? Porque sabe que eres un instrumento útil en su mano, aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y eso es a raíz de que tú eres una persona, de repente no perfecta, amén, pero sí cuando ama de verdad, y cuando adora de verdad, y cuando sirve de verdad, y Dios tiene muy presente todo lo que tú haces para Él. Por eso que Dios no te va a dejar donde te encuentres, donde vayas, donde estés, Él irá a buscarte. Gloria a Dios por eso, aleluya. Él irá a buscarte, dale palmas a Dios que vivo, y declara su gloria, su grandeza. Gloria a Dios. Porque el aislamiento no es el final para tu vida. Dios aún en medio de tus circunstancias, Él está obrando. Aún Él se va a servir de los momentos difíciles de tu vida, déjame decirte. A veces no entendemos la gracia de Dios, pero he podido ver a través de los años, de la forma como Dios ve y la forma como Él piensa, es que todas, dice la palabra en Ríos Romanos, todas las cosas ayudan a bien. Sí, es impresionante. Aún hasta cuando tú te equivocas, Dios va a usar ese momento de dolor, sufrimiento, frustración para forjar un carácter nuevo en ti. ¿Cuánto dicen? Amén. Porque la forma como Dios trabaja para darnos sabiduría, darnos inteligencia, darnos experiencia, no es en los momentos más felices de tu vida, sino es en los momentos más dolorosos, en los momentos más difíciles, en los momentos más incomprensibles, entendibles, si podemos decir. Eso es como Dios trabaja dentro de ti. ¿Sabes? He escuchado personas decir muchas veces a sus hijos, déjalo que cometan errores, así van a aprender. Pero déjame decirte algo. El hombre que ha fracasado 100 veces intentando armar un motor de un carro, te aseguro que en el 101 puede armar el carro aún hasta con los ojos cerrados. ¿Y sabes por qué? Porque esos 100 veces le dieron la capacidad, la habilidad, la maestría de entender cómo funciona el motor del carro. Porque nunca sabrás cuán capaz eres, sino hasta cuando tú entiendas que verdaderamente todas las cosas te ayudan a bien. ¿Sabes? He visto gente madurar a través de los golpes de la vida, pero he visto gente madurar a través de la obediencia a la palabra. Y lo mejor que Dios puede enseñarnos hoy es aprender a través de su verdad, para que no pierdas tiempo, para que no se duela tu corazón. Y es aquí donde muchas veces nosotros tenemos que decirle, Señor, gracias. Gracias. Porque si yo lo hacía, la malograba toda. ¿Cuántos dicen Amén. eso? Pero como tú lo haces, Señor, me has librado de todo dolor, Amén. de toda angustia.
Cuando nosotros vemos esta realidad nos vamos dando cuenta que en verdad hay cositas que han venido trayendo una trascendencia dentro de nuestra vida que ha estado marcando a veces momentos muy difíciles. Y eso me hace ver lo que le pasó al hombre cuando fue creado, como tú y yo, con la libertad de buscar su rostro. Pero cuando ocurren las cosas, es donde comienzan a venir las dificultades. Cuando ves tú en Génesis capítulo 3, verso 8, la historia de Adán y Eva, la Biblia dice que al comienzo Dios bajaba, hablaba con ellos, conversaba al atardecer con ellos. Pero hay un momento donde ellos se escondieron de la presencia de Dios. Hubo algo que los evitó que ya salieran a conversar con Dios. Hubo algo que afectó su relación con Dios. Y la Biblia dice que ellos sintieron vergüenza. Ellos tuvieron miedo y se aislaron, se escondieron, se cubrieron con hoja de higuera porque se dieron cuenta que estaban desnudos. La pregunta es, ¿cómo es que estas cosas acontecieron en la vida de Adán y Eva cuando ellos tenían la libertad de buscar a Dios? Y déjame decirte, cuando la desobediencia viene en tu vida y se transforma en pecado, es lo que rompe tu relación con Dios. Y acá vemos claramente cómo el hombre se alejó de Dios porque no quiso obedecer la voz de Dios. No quiso obedecer. ¿Por qué? Porque el hombre se esconde siempre cuando sabe que ha hecho algo malo. Pero Dios, a pesar de todo, siempre irá a buscarlo. Irá a buscarlo. ¿Y sabe por qué muchas veces Dios hace estas cosas? Porque Él sabe que eres barro y dice. Él sabe que eres barro y que no eres perfecto. Y aunque por dentro la perfección está dada, pero todavía falta la mente y todavía falta el cuerpo. Por eso la Biblia dice que toda la creación gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabes? Ese es un nivel donde Dios quiere que todos lleguemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es un nivel donde tienes que definirlo con tu forma de vivir y entender la vida, iglesia. Porque cuando tocamos este punto del aislamiento, puede llevarte a perder los momentos más hermosos que pueda Dios hacer en tu vida. Puede llevarte a perder contratos, negocios, ventas. Puede llevarte a perder momentos de impartición, de activación de Dios para ti, para tu familia. ¿Por qué? Cuando vio Juan, capítulo 20, versos 24, 25, me acuerdo la historia de Tomás, que dice que cuando Jesús se manifestó, Tomás no estaba con ellos. ¿Y cuál fue el resultado? Perdió una experiencia espiritual y por causa de eso cayó en la incredulidad. Y el día que Jesús volvió a verlos a sus discípulos, él fue el que dijo, a ver, yo quiero saber si eres tú, a ver, si no meto mi dedo en costado de tu costilla, no sabré que eres tú. Jesús le dijo, ven acá, Tomás, mete tu dedo en mi mano, mete tu dedo en mi costado, acá en mi frente, en mis pies y en mis pies. ¿Cómo a veces el vivir una vida aislado te puede llevar a perder los momentos más hermosos? Cuando Dios desciende a derramar su bendición sobre su pueblo, lo va a hacer con los que están perseverando, con los que están buscando de corazón. Y es allí como muchas veces una experiencia espiritual que Dios desata sobre la vida del pueblo de Dios puede llevarte muchas veces a vivir una vida sin ese fluido de Dios en ti, sin esa revelación de Dios en tu vida. Y eso puede frustrarte espiritualmente. Puede frustrarte porque puedes decir, oh, qué pena, yo no tengo eso, pero Dios te dice, no, persevera. Como le dijo Dios a Josué, ¿verdad? ¿Qué le dijo Dios? ¿Se acuerdan? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará donde quiera que tú estés. Pero acá hay algo interesante que nunca olvidemos. Cuando muchas veces desconocemos estas verdades y lo peligroso que es, y nos va a llevar a momentos tan críticos, por eso que sus consecuencias es tan nefasta en la vida nuestra, y que muchos de repente ya lo han percibido en su vida. No lo digo por ustedes, por los muchos que están por allí en el mundo entero y los que me miran por las redes. ¿Por qué? Porque eso refleja en su vida de una forma tan clara su realidad espiritual. ¿Y cuál es? Debilidad espiritual. Debilidad.
Viene un problema, se bajonean. Pasan una circunstancia, se bajonean. No tienen fortaleza espiritual. Es débil. Oran 5 minutos y se apagan. Leen la palabra 3 minutos y se duermen. Ayunan 1 hora y tienen hambre. Eso es una debilidad espiritual. Este no es un problema del diablo, este no es un problema del mundo, es un problema de debilidad espiritual. ¿A raíz de qué? De tu aislamiento que tú tienes en Dios. La falta de dirección es una consecuencia del aislamiento espiritual. Porque dice la palabra que Dios habla de muchas formas, de muchas maneras, pero hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo, y Jesús es el verbo de Dios. Esta es la palabra, el consejo que Dios nos dio para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso dice que escudriñad las Escrituras, como mirando que en ellas tenéis la vida eterna. Iglesia, esta es la palabra de Dios. Entonces, si no la buscamos, si no la comenzamos a escudriñar, ¿cómo aprenderemos a conocer a nuestro Dios? ¿Cómo aprenderemos a vivir en su voluntad si desconocemos lo que Él quiere de ti y lo que tú tienes que recibir de Él? ¿Cómo? Tercer punto, que va a causar tu aislamiento espiritual. Vas a ser vulnerable al enemigo. Va a ser tan fácil que toque tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tus hijos, tu casa, tu finanza, tu salud. ¿Y por qué? Porque no tienes fortaleza espiritual. No tienes protección de Dios. No tienes la gracia de Dios. No porque Dios no quiera dártelo, sino que cuando Dios viene a darlo, tú no estás aquí. No tienes una comunión con Dios. Y lo más riesgoso empieza ahí, cuando tú no te das cuenta y de una u otra forma vas a ver que vienen cosas a pasar en tu vida y tú dices, ¿pero por qué? Porque no solo es suficiente leer la Biblia, si no la quieres vivir. No es suficiente ir a la iglesia si no quieres tener una comunión con Dios. No es suficiente, dile que está al lado tuyo, no es suficiente, dile. No es suficiente. Muchos diríamos, pastor, yo voy a la iglesia, pero no cambias. Yo leo la Biblia, pero sigue pensando como cuando fue el primer día que te conocí. Yo oro, pero no tienes sensibilidad espiritual. Entonces algo está pasando. Algo está pasando. ¿Y sabes cuál es el problema? Empieza porque no están viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Jesús lo dijo. El que ama mi palabra y la pone en práctica, yo y mi Padre iremos a Él y nos manifestaremos. Todo empieza, dile que está al lado tuyo, todo empieza cuando tú amas la palabra. Todo empieza cuando empieza. Y por último, el enfriamiento del amor por Dios. Es una señal clara. Es una señal clara de lo que es amar. ¿Sabe? Pero a mí no me impacta mucho el que alguien diga yo amo a Dios. Jesús dijo esta verdad. ¿Cómo puedes decir te amo a alguien que tú no ves? Y al que ves tú no lo amas. Porque en esto consiste, dijo el Señor, el amor de Dios. Que se amen unos a otros. ¿Saben que en estos días hemos sido probados muchos en ese amor? Ha habido muchas personas que han perdido seres queridos. Y te digo una cosa. No hay mayor fuerza y fortaleza que los que un día te dicen, hermano, te amo, te lo demuestren de verdad. Una llamada, un apoyo económico, o con tu presencia. A veces yo me pregunto y digo, ¿se olvidaron lo que la Biblia dice? Todo lo que el hombre siempre cosechará. ¿Se olvidaron lo que Dios nos enseña? Que no hay más grande amor que aquel que dio su vida por su hermano. Iglesia, no podemos ser indiferentes. El dolor es muy grande, no tenemos idea. Pero Dios
Dios nos permite esta cosa para demostrar el amor de Dios que hay en nosotros. ¿Quién está libre de pasar momentos difíciles? Pregunto yo. ¿Y cuánto quisiera que todos estén a tu lado en ese momento? Amén. Y si no eres tú el que muestra ese amor cuando otros pasan por eso, ¿cómo puedes pedir tú que todos estén contigo? No seamos indiferentes. Todos tenemos deberes y responsabilidades. Pero hay momentos donde necesitamos mostrar el amor de Dios. Porque si no amas a tu hermano, no amas a Dios. La Biblia lo dice. Si al que ves no lo amas, ¿cómo puedes decir al que no ves tú lo amas? Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, iglesia. Porque la Biblia lo dice, Eclesiastés 4, 9, 10. Mejor es el dos que uno. Porque si cayere el uno, se levantará el otro. Qué precioso es eso, iglesia. Qué precioso es permanecer en ese amor de Dios, permanecer en esa perseverancia. Pero si ahora que entendemos más las consecuencias de este elemento espiritual, la pregunta sería, ¿qué hago para salir de él? Porque hay una solución, iglesia. Dios no te va a dejar así como estás. Y la forma como tú tienes que salir, primeramente, es vuélvete a Dios con todo tu corazón. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Empieza con 5 minutos, aumentale al día siguiente 5 más, 10 y 5 más al día siguiente. Y yo te aseguro que vas a terminar orando 1 hora, 2 horas, 3, 5, 10 horas. Resta tu corazón, réstalo, vuelve a buscar igual que la palabra, 5 minutos, 10, 15, 20, y vas a comenzar a amar la palabra de Dios. Ponte a vivir en obediencia a la palabra y vas a terminar buscando a Dios con todo tu corazón. Porque es importante restaurar nuestra relación con Dios. Es importante. Cuando nosotros leemos Hebreos 10:25, la Biblia dice, no dejando de qué? De congregar. Para muchos de repente esto es solamente una reunión, un cántico. No. Aquí hay presencia de Dios. 2. Aquí hay verdades y revelación para tu alma. 3. Aquí hay impartición de bendición para tu vida, para tus hijos. 4. Hay activación de gracia y de poder a favor tuyo. Así que cuando acabas de salir de este lugar, tú te pones un canal, un receptor de bendición para toda tu familia y para todo lo que crucen en tu vida. No es solamente un lugar donde tú vienes a sentarte, no. Esto bajo un contexto espiritual es una activación poderosa de parte de Dios en tu vida. Y tienes que verlo de ese perfil porque lo que Dios quiere hacer contigo, eso es algo mucho más grande de lo que tú no imaginas. Por eso que tenemos que hacer después que restauramos nuestra relación con Dios, tenemos que confesar y tenemos que rendirnos a Dios. ¿Qué vas a rendir? Dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todo pecado y toda maldad. Dios espera que tú reconozcas tus errores. Como dijo David, Señor, en el vientre de mi madre me concibió en pecado, dice. Porque mi pecado va delante de mí, dijo David. Si tú no reconoces tus errores y tu necesidad de Dios, ¿cómo te ayudará Dios? Un corazón sincero Dios no desprecia, iglesia. Pero Él espera que tú lo empieces. Él espera que tú lo reconozcas. Y si tú crees que de repente no puedes, busca ayuda espiritual. Busca apoyo. Para eso Dios ha puesto muchas personas que pueden guiarte, ayudarte espiritualmente. Tienes personas que son maduros espirituales. Ellos pueden alinear tu vida. Por eso yo quiero dejarte unas palabras que puedan trascender en tu corazón. Y creo que es importante que las tengas en ti, iglesia. Aunque te hayas escondido, Dios aún sabe dónde te encuentras. ¿Sí? A veces decimos, no, ya no pasa nada, no, Dios irá a buscarte. Él volverá a encender el fuego que inició un día en tu corazón. ¿Cuánto dice la palabra? Amén, amén. Dice la Escritura que Dios no quiebra la caña cascada ni el pabilo que humea. Así que Dios volverá
Donde hay ceniza, humo, volverá a ser un incendio. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque el aislamiento es una estrategia del enemigo, pero la comunión es el diseño de Dios. Y hermano, cuando tú tienes una comunión correcta de Dios, hay un mover, poder, activación de Dios en tu vida. Pero el separado Dios es lo que el diablo muchas veces quiere. Dios no te creó para sobrevivir solo, sino para crecer acompañado. ¿Cuánto crees? Amén. Él te creó para cosas grandes. Sí, Señor. Él no se equivocó contigo. Tú no eres un accidente en la agenda de Dios. Tú eres la obra maestra de Dios para estos tiempos. ¿Cuánto crees que eso? Bendito sea el Señor. Amén. Amén. La cueva no es tu destino, es un lugar de transición. Amén. Si te has sentido así por un momento, que nada avanza, nada progresa, no hay cambios, estás en una cueva. Pero recuerda, ese estado no es un lugar para que mueres ahí, sino solo es un lugar de transición. Vas a salir de ahí. Las cosas nuevas vendrán a manifestarse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Porque cuando tú te alejas de Dios, pierdes la dirección de Dios, pero cuando vuelves, recuperas tu propósito. Bendito sea el Señor. Es lo que hace Dios. Basta que tú vuelvas a buscarlo a Dios, Él establecerá un plan perfecto para ti. Él pondrá en ti el querer como el hacer para poner en ti, en tu vida, en el plan que Dios tiene y el propósito que Él tiene sobre esta tierra. Déjame decirte, Dios es un Dios que trae siempre cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Él trae cosas nuevas. Solo que a veces no lo podemos ver porque no lo entendemos. Pero déjame decirte que en momentos adversos que tú puedas pasar, Dios tiene un plan para ti. Gloria a Dios. Aún recuerda, Él se va a servir en los momentos duros de tu vida para enseñarte algo que no lo habías aprendido. Por eso no me hace recordar lo que dice Dios de Deuteronomio: te llevé al desierto para ver qué había en tu corazón. Si vas a bendecirme o a maldecir. Te llevé al desierto para probar, para ver qué hay en tu corazón. Por eso los momentos duros, escucha lo que te voy a decir, los momentos duros no son tu final. Los momentos duros de la vida no es tu final. Solo es el comienzo para cosas grandes. Amén. Uy, yo hubiera saltado con esa palabra. Amén. Gloria a Dios. Yo hubiera saltado, ¿sabes por qué? Porque por mucho tiempo nos hemos detenido en etapas de nuestra vida pensando que hasta ahí no va a llegar. Pero para mí, ese hasta ahí no más llegué, era el inicio para algo mucho más grande que Dios tenía. Amén. Porque cuando el hombre no puede, Dios dice, yo sí puedo. Aleluya. Gloria a Dios. Y Amén. Dios te dice, haré cosas grandes contigo. Aleluya. Amén. No te encierres en tu dolor, abre la sanidad de Dios en tu vida. Amén. Gloria a Dios. El enemigo muchas veces querrá aislarte, pero Dios quiere restaurarte. Sí, Señor. Amén. El aislamiento paga la fe, pero la presencia de Dios la vuelve a encender. Dile que está al lado, hay ganancia en buscar a Dios. Dile. Hay ganancia en buscar la de Dios. Por eso la pregunta que quiero hacerte esta mañana es, ¿estoy evitando la presencia de Dios? ¿Me he alejado de la comunión con otros cristianos? ¿O hay algo que necesito confesar y sanar? No lo sé, tú lo sabes, pero si hay algo que te quiero decir, cualquiera que sea tus circunstancias, estás en el lugar correcto. Hoy es un inicio para volver a hacer las cosas nuevas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Hoy es el inicio de la comunión con Dios. Hoy es el inicio de la impartición de Dios en sus propósitos en mi vida. Por ello, como dice la Escritura, como dice la palabra del Señor en Jeremías 23:23, no lleno yo, dice Yahweh, el cielo y la tierra. No soy yo el que le dio vida a los animales, no soy yo el que creó el cielo y la tierra. No haré yo lo que quiero contigo. Así que, iglesia, en tus circunstancias que has estado viviendo, en los momentos que no comprendiste, y de repente por momentos deseaste ya dejar todas las cosas así, no te detengas ahí, te digo. Las cosas mejores recién van a manifestarse. Amén. Ponte de pie, yo quiero hacer una oración contigo. Gloria a Dios. Quiero compartirte solo estos puntos porque es importante que cerremos esta verdad Aleluya. con una oración donde Dios sea obrando en tu vida, en tu corazón y en todo tu ser. Vamos, ayúdame.